La sala de conferencias bullía de anticipación. Las sillas de madera, aunque pulidas e impecables, crujían bajo el peso de los cuerpos curiosos que se inclinaban hacia adelante. Una llamativa pancarta carmesí se extendía por el escenario y decía: Justicia, medios de comunicación y ética moderna. En el centro se sentaba Charlotte Avery, tranquila, precisa e inmaculada con su traje azul marino a medida. A sus 38 años, se había convertido en una de las abogadas penalistas más respetadas del estado. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño bajo, sin un solo mechón fuera de lugar, y su reloj plateado brillaba bajo las cálidas luces del escenario. Cruzó las piernas con cuidado al comenzar el panel, con los dedos apoyados ligeramente sobre su bloc de notas, más que nada por presumir. No lo necesitaba. Charlotte conocía sus argumentos tan bien como su café matutino, simple, fuerte y lo suficientemente amargo como para despertar al público. La moderadora, una profesora de derecho de voz suave, dio la palabra a los panelistas. Charlotte intervino en segundo lugar, desmontando con calma la reciente indignación mediática generada por un caso controvertido. Su voz, suave y serena, fluía como un ritmo ensayado. Debemos recordar que la opinión pública no equivale a evidencia, dijo. El tribunal no es lugar para titulares. Es lugar para la verdad. Por muy impopular que sea, algunas cabezas asintieron, otras se tensaron. Desde la fila lateral, Rachel Bennett garabateaba rápidamente en su cuaderno. Tenía los labios fruncidos y sus rizos se balanceaban ligeramente al inclinar la cabeza. Llevaba un jersey negro de cuello alto bajo una chaqueta burdeos, con las mangas ligeramente arremangadas. Su presencia, aunque más informal que la de la mayoría en la sala, era imposible de ignorar. A sus 28 años, ya se había forjado una reputación de periodista de investigación feroz, intrépida y profundamente empática. Cuando el moderador abrió la discusión a las preguntas del público, Rachel se puso de pie. Su voz era firme y clara. Si el tribunal defiende la verdad, señora Avery, ¿cómo defiende a alguien acusado de ejecutar civiles bajo la bandera de la justicia? Debemos separar al hombre de la bandera o de la bala. La sala quedó en silencio. Charlotte giró la cabeza lentamente, mirando fijamente a Rachel desde el otro lado de la sala. Por un momento, no dijo nada. Luego, tomó el micrófono. Es una buena pregunta, dijo Charlotte con tono sereno. Pero la suposición implícita es el problema. Una acusación no es una condena. Mi trabajo no es tomar partido por la indignación. Es asegurarme de que el debido proceso no se vea pisoteado por el pánico moral. Rachel arqueó las cejas, sin ceder. Aunque ese proceso proteja a alguien peligroso. Charlotte esbozó una sonrisa forzada. Sobre todo entonces. Se alzaron murmullos, algunos de apoyo, otros de desaprobación. El moderador interrumpió cortésmente y pasó a la siguiente panelista, pero la energía en la sala ya había cambiado. Rachel volvió a sentarse, pero su corazón latía con fuerza. Esa mujer, fría, brillante, exasperante, la había mirado directamente, no con desprecio, sino con desafío, y peor aún, con interés. Al terminar el evento, Charlotte recogió sus notas y bajó del escenario, con sus tacones resonando contra la madera. Estaba a medio camino de la salida cuando volvió a ver a la periodista, rodeada de un pequeño grupo de estudiantes. No debería haberse detenido. Tenía trabajo pendiente, clientes que responder, escritos judiciales que revisar, pero algo en la claridad de su voz, en esa insistencia intrépida, la hizo detenerse. Rachel se dio cuenta. Hablas como si siempre te estuvieras guardando un veredicto, dijo, acercándose a ella cerca de la salida trasera. Charlotte arqueó una ceja. Y hablas como si ya hubieras dado el tuyo. Pasó un instante. ¿Estás defendiendo al capitán Landon, verdad?, preguntó Rachel. No hablo de clientes activos. Tampoco lo niegas. Charlotte se giró para mirarla.
Las luces del pasillo se reflejaban en sus rostros, frías en los pómulos de Rachel, cálidas en la mandíbula de Charlotte. Dígame, señorita Bennet, dijo Charlotte con voz cristalina. ¿Siempre se acerca a los abogados con tanto entusiasmo? Solo los que me fascinan. Charlotte no se inmutó, pero algo cambió en sus ojos. Rachel retrocedió un paso, fingiendo inocencia. Tranquila. Solo estoy cubriendo el caso. No tengo intención de coquetear con la oposición. Bien, dijo Charlotte secamente, aunque la comisura de su boca se torció. Porque eso sería poco ético. Rachel ladeó la cabeza. ¿Lo haría? La comisura de los labios de Charlotte casi sonrió, pero no del todo. Se giró, con el repiqueteo de sus tacones, y desapareció por el pasillo. Rachel se quedó quieta un momento y luego garabateó una línea en su cuaderno. Charlotte Avery, objeto inamovible, posiblemente no inmune al fuego. Más tarde esa noche, Charlotte estaba sentada sola en su oficina, con el horizonte teñido de naranja e índigo tras las persianas. Los expedientes estaban apilados en un orden meticuloso. Su asistente se había ido a casa hacía horas. Una taza de té a medio beber se enfriaba junto a su codo. Buscó su teléfono para revisar sus correos y se detuvo. Ahí estaba, una alerta. Un nuevo artículo publicado hacía 5 minutos. Título: Justicia o justificación, comienza la defensa del capitán Landon, de Rachel Bennet. Hizo clic. La redacción era aguda, reflexiva, abiertamente parcial, pero no descuidada. Rachel expuso la historia del caso, las controversias en torno a la inmunidad policial y la indignación pública por el silencio de la defensa. Casi al final del artículo, el nombre de Charlotte aparecía una sola vez en una sola frase. Charlotte Avery, conocida por su estilo quirúrgico en los tribunales y su fría moderación, ha aceptado el caso, y quizás a sabiendas, las críticas. Charlotte se reclinó en su silla. No fue casualidad. La mañana siguiente, el juzgado bullía de actividad. Las cámaras pululaban en la entrada. Los manifestantes portaban pancartas. Una pancarta decía: Justicia para los silenciados. Charlotte se ajustó la blusa bajo el abrigo y cruzó la puerta, saludando al guardia de seguridad con la cabeza como si fuera un martes cualquiera. Dentro, casi al fondo de la sección de prensa, Rachel estaba sentada con su libreta abierta y una grabadora en el regazo. Sus ojos seguían cada movimiento de Charlotte. Charlotte lo sabía, y por alguna razón, no le importaba. Al comenzar la audiencia, el juez ordenó el orden. Los papeles crujieron. Las voces se apagaron. Charlotte se puso de pie con una gracia calculada. Su declaración inicial, breve pero precisa, pero sus ojos se desviaron solo una vez hacia la última fila. Rachel levantó la vista al mismo tiempo. No hubo sonrisa ni asentimiento, solo un destello de algo más. Reconocimiento. Los pasillos del juzgado resonaban con pasos apresurados y voces entrecortadas. Los periodistas rondaban como sombras cerca de las puertas de la sala, con las cámaras bajo el brazo y los cuadernos en equilibrio sobre las palmas. Charlotte Avery se movía por ellos sin ser tocada, como si una corriente invisible mantuviera a raya el caos. Llevaba su maletín en una mano y un expediente sellado en la otra. El informe confidencial que había revisado durante medianoche. El capitán Landon, su cliente, estaba sentado a la mesa de la defensa en el interior. Había cambiado su uniforme por un traje oscuro, su postura era rígida y su expresión era indescifrable. Charlotte no lo consoló, ese no era su trabajo. Al entrar en la sala, todas las miradas se posaron en ella, excepto las de Rachel. La periodista ya estaba allí, sentada en el último banco con un bloc de notas apoyado en el muslo. Aún no escribía, solo observaba,
con la boca relajada, la mirada penetrante y las piernas cruzadas. Charlotte notó su presencia sin reaccionar, pero pudo sentirla. La forma en que la mirada de Rachel se posó en ella como el calor sobre el cristal. El alguacil declaró el orden. La audiencia preliminar continuó. Tras 2 horas de argumentos procesales y una objeción particularmente frustrante en su contra, Charlotte salió al pasillo para descansar. Se dirigió a la pequeña cafetería de la planta baja, un lugar con un espresso mediocre y una privacidad casi total entre semana. Iba por la mitad de su espresso cuando la silla frente a ella se apartó. Rachel, tan despreocupada como siempre, con su libreta de cuero en la mano y un bolígrafo tras la oreja. Charlotte no dijo nada. Rachel dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y se inclinó ligeramente. Esa objeción a la lista de testigos fue débil. Charlotte la miró fijamente. Y aún así, el juez la confirmó. Eso no significa que estuviera bien. No estoy aquí para escuchar las opiniones de los medios. Rachel se encogió de hombros. Menos mal que no te ofrezco nada, solo estoy charlando. Charlotte arqueó una ceja. Esto es lo que se considera una conversación informal. Contrainterrogar al abogado contrario. Rachel sonrió levemente. Perspectivas opuestas. Tal vez, no consejo. Charlotte no le devolvió la sonrisa, pero su silencio no fue frío, sino más bien calculado. ¿Por qué te importa tanto este caso?, preguntó finalmente. Los dedos de Rachel se apretaron ligeramente alrededor del asa de su taza de café. Porque crecí en un barrio donde tipos como Landon no protegían, sino que patrullaban. Arrestaron a mi padre por cargos falsos cuando yo tenía 9 años. Pasaron 3 años antes de que alguien admitiera su inocencia. Para entonces, ya lo había perdido todo. Charlotte asintió lentamente, asimilando el peso de sus palabras. No pidió disculpas. Rachel no parecía buscar compasión. Entonces, ¿por qué no te haces abogada?, preguntó Charlotte. Rachel soltó una breve carcajada. Demasiadas reglas. Prefiero exponer la verdad que debatirla. Charlotte tomó otro sorbo de café. Algunos creemos que son lo mismo. Rachel ladeó la cabeza, observándola. ¿De verdad crees que es inocente? Creo que todos merecen una defensa. Esa no es la respuesta. Charlotte la miró a los ojos. Es lo único que puedo darte. Rachel se recostó. El silencio se prolongó, no hostil, sino intenso. Cosas no dichas flotaban entre ellas: arrepentimiento, curiosidad, frustración, tal vez incluso admiración. Charlotte interrumpió el momento primero. Se levantó y arrojó su taza vacía. No te acerques a los pasillos durante el recreo de la tarde, dijo mientras se daba la vuelta para irse. Rachel parpadeó. ¿Por qué? Va a haber una protesta, dijo Charlotte. Organizada y ruidosa. No te darán tu cuota. Solo ruido. Rachel entrecerró los ojos. ¿Me estás dando una propina? Charlotte le devolvió la mirada con una leve sonrisa. No, te estoy dando silencio. Luego desapareció por la puerta de la escalera. Esa tarde, Charlotte regresó a la sala por una entrada lateral segura. Tal como lo predijo, decenas de manifestantes inundaron el vestíbulo. Sus cánticos se extendieron por los pasillos, ahogando el ruido ambiental del juzgado. Pero cuando volvió a entrar, Rachel ya estaba sentada, revisando notas en silencio. Sus miradas se cruzaron a través del espacio. Ninguna apartó la vista. El jueves, el caso ya acaparaba la atención nacional. Se habló de él en podcast. Los hashtags fueron tendencia. La gente cuestionaba las motivaciones de Charlotte, sus valores e incluso sus casos anteriores. Algunos la pintaban como una villana calculada, otros como un mal necesario en un sistema que solo funcionaba con equilibrio.
El siguiente artículo de Rachel fue más agresivo. Cuestionaba la moralidad de los abogados de élite que defendían a hombres que actuaban por encima de la ley. Charlotte fue citada brevemente, pero su silencio en el artículo fue contundente. Charlotte leyó el artículo durante un descanso entre declaraciones. Cerró su portátil y se quedó mirando la pantalla oscura un buen rato, ni enojada ni herida, solo pensativa. Escribió una frase en un correo electrónico en blanco. Escribes mejor cuando estás enfadada, pero tus suposiciones siguen siendo vagas. Lo borró antes de enviarlo. A la mañana siguiente, Charlotte entró temprano al juzgado. El edificio estaba silencioso, casi reverente en su vacío. Para su sorpresa, Rachel ya estaba allí, sentada en el estrado, revisando su grabadora con auriculares. Charlotte hizo una pausa. Rachel levantó la vista, sobresaltada. Se bajó un auricular. «Llegas temprano», dijo. «Tú también». Rachel sonrió. «No pude dormir». Charlotte se acercó lentamente. ¿Te atormentó mi estrategia de defensa? Más bien tu silencio. Charlotte se detuvo a pocos metros. De repente, se dio cuenta del silencio que reinaba en la sala con solo ellos dos. El aire entre ellos vibraba con algo más pesado que las palabras. «Vi tu artículo», dijo Charlotte. Rachel asintió. «Supuse que lo harías». Era agudo y aún así perezoso. Charlotte respiró hondo. «No, esta no». Rachel dudó. «Entonces, ¿por qué sigues con el caso?» «Sabes que esconde algo. Eres demasiado lista para no darte cuenta». Charlotte la miró con expresión indescifrable. «Porque si me voy cada vez que un caso se vuelve incómodo, entonces no soy mejor que el sistema que odias», Rachel parpadeó. Charlotte nunca había sonado tan vulnerable. «No odio el sistema», murmuró. «Solo odio ver cómo aplasta a quienes no pueden permitirse a alguien como tú». Charlotte no respondió. En cambio, se sentó en el banco detrás de ella. Solo un momento, solo para estar cerca de alguien que no buscaba ganar ni perder punto. ¿Alguna vez deseaste estar haciendo otra cosa?, preguntó Rachel. La mirada de Charlotte se desvió hacia la vidriera sobre el estrado del juez. «Sí», dijo. Rachel esperó. Y entonces recuerdo que soy muy buena en esto». Rachel sonrió suavemente. «Apuesto a que sí». Sus miradas se detuvieron, una tregua silenciosa y tácita se estableció entre ellas. La puerta de la sala crujió al entrar alguien, rompiendo el momento. Ambas se giraron. Charlotte se puso de pie de nuevo, poniéndose de nuevo la máscara de profesionalidad. Rachel la vio alejarse, mordiéndose el labio. No sabía qué era esto, pero no había terminado. Café cerca del juzgado había tenido mejores tiempos. Sus paredes revestidas de madera olían ligeramente a espresso quemado y desinfectante de manos. La iluminación era demasiado amarillenta. Los muffins parecían eternamente rancios. Y el barista siempre parecía estar a 2 minutos de retirarse. Pero estaba tranquilo. Y lo más importante, estaba fuera del radar de periodistas y abogados. Rachel se encontró allí de nuevo justo por la tarde, con su libreta cerrada sobre la mesa, un capuchino intacto enfriándose lentamente junto a ella. No había venido por el café. Estaba dando largas, esperando, quizá por algo que no admitiría. Sonó la campana sobre la puerta de la cafetería. Levantó la vista. Charlotte Avery entró, tan erguida como siempre, con el abrigo abierto sobre una blusa oscura impecable. Al principio no vio a Rachel, o quizás sí fingió no verlo. Se acercó al mostrador, pidió su café solo de siempre y solo se giró cuando tuvo el vaso de papel en la mano. Sus miradas se cruzaron.
Charlotte dudó un instante y luego caminó hacia ella. Rachel sonrió con indiferencia. ¿No te imaginabas a alguien que entraría voluntariamente en un antro como este 2 veces en una semana? Charlotte arqueó una ceja. Creía que no te interesaban los abogados. No lo soy, dijo Rachel, señalando la silla vacía frente a ella. Pero hago excepciones con las cosas complicadas. Charlotte no se sentó de inmediato. Miró a Rachel un momento más, buscando quizá la trampa. Luego, sin decir palabra, retiró la silla y tomó asiento. El silencio se prolongó entre ellas, pero no fue incómodo. Más bien como una pausa en una conversación que ya había comenzado días atrás. Rachel finalmente la rompió. Sigo preguntándome por qué aceptaste el caso Landon. Los dedos de Charlotte tamborilearon sobre la tapa de su taza. ¿Por qué te molesta tanto? Porque se siente como una traición, dijo Rachel, bajando la voz. No solo a gente como yo o como mi padre, sino a ti. A la versión de ti que podría haber elegido otros casos, mejores causas. Charlotte soltó una risa seca. ¿Crees que estoy a una buena decisión de ser tu héroe? Creo que estás a una decisión de ser honesto. Charlotte entreabrió la boca, sorprendida y no del todo disgustada. Rachel se inclinó. Quieres creer que dice la verdad, pero en el fondo sabes que hay una parte de la historia que no cuadra. Lo sientes. Lo veo en el tribunal. Dudas un segundo antes de defenderlo. El rostro de Charlotte permaneció sereno. Pero Rachel percibió el cambio en ella. Me pagan para defender a la gente, no para creer en ella, dijo Charlotte en voz baja. ¿Y qué pasa cuando dejas de creer en ti mismo?, preguntó Rachel. Charlotte bajó la mirada hacia su café. El vapor se había disipado. La superficie seguía siendo como un espejo. ¿Siempre eres así de intenso?, preguntó. Rachel sonrió. Solo cuando me gusta a alguien. Charlotte parpadeó una vez, sorprendida. Levantó la vista lentamente. ¿Es eso? Rachel ni siquiera parpadeó. No es así. Durante unos segundos, ninguna se movió. Había algo precario en el aire, como si estuvieran parados en una cornisa, sin saber si retroceder o caer hacia adelante. Entonces, la voz de la barista rompió la tensión. Pedido para Grace. Charlotte se enderezó ligeramente. Debería volver. Tengo notas de clientes que revisar. Rachel asintió, decepcionada pero no sorprendida. Charlotte se levantó, se ajustó la correa del bolso y se detuvo. He vuelto a leer tu primer artículo, dijo. El de la prisión juvenil de Michigan. Rachel arqueó las cejas. Eso es viejo. Está bien. Rachel sonrió con dulzura y sinceridad. Gracias. Charlotte parecía querer decir algo más, pero se dio la vuelta y se marchó. Al abrir la puerta, Rachel la llamó. No respondiste a la pregunta. Charlotte miró hacia atrás. ¿Cuál? Rachel se inclinó hacia adelante. ¿Es esto lo que quieres hacer? Una pausa, luego el atisbo de una sonrisa. Todavía no lo sé, dijo Charlotte, y se fue. Semana pasó rápido, llena de emociones, ruedas de prensa y comentarios acalorados en todas las redes sociales. Rachel seguía cada acontecimiento, no porque lo necesitara por trabajo, sino porque quería ver la reacción de Charlotte en cada momento. Había algo fascinante en su forma de trabajar. Precisa, elocuente, metódica, pero también empezaban a aparecer grietas. Rachel podía verlas. En el tribunal, el tono de Charlotte a veces vacilaba. Una vez se tocó torpemente con un expediente, algo que nunca hacía. Se quedó después del recreo más tiempo del necesario. Y cuando sus miradas se cruzaron, como siempre ocurría, había una tensión diferente. No rivalidad,
No desdén, algo más, el viernes por la noche. Tras un largo día de procedimientos judiciales y una sesión de edición aún más larga con su editor, Rachel se encontraba caminando hacia un bar cerca del juzgado. No era su escena habitual. Demasiados trajes, muy poca personalidad, pero alguien le había avisado de que algunos abogados del caso se reunirían allí. No esperaba quedarse mucho tiempo, pero entonces la vio. Charlotte estaba sentada sola en la barra, con una copa de vino en la mano y la chaqueta doblada con cuidado sobre el taburete a su lado. Rachel dudó en la puerta. Podría haberse dado la vuelta, pero no lo hizo. En cambio, se acercó a la barra y se sentó en el taburete junto a ella. Charlotte se giró, sorprendida, y entonces algo más cálido se dibujó en su rostro. «¿Esta noche no hay grabadora?», preguntó. «Esta noche no cuento nada», respondió Rachel. Solo una copa. Charlotte bebió un sorbo de vino. «¿Me sigues?» «Quizás simplemente soy terco. Los periodistas suelen serlo». Rachel pidió un whisky y miró al frente un momento antes de volver a hablar. «Pareces cansada. Gracias. Quise decir que no tienes que seguir cargándolo sola». Charlotte se giró lentamente hacia ella. ¿Llevar qué? La presión, la duda, la necesidad de demostrar algo a personas que ya decidieron lo que piensan de ti. Charlotte no respondió. Rachel terminó su bebida de un trago lento y luego dejó el vaso. «Voy a decirte algo que quizá no quieras oír», Charlotte esperó. Rachel se inclinó lo suficiente para que sus hombros se tocaran. «Si lo defiendes porque crees en la justicia, bien. Pero si lo haces porque crees que esa es la única versión de ti que vale algo, entonces te equivocas». Silencio. Y entonces Charlotte exhaló lenta y pausadamente un suspiro que llevaba demasiado tiempo en el pecho. «No suelo dejar que me hablen así. No soy como la mayoría de la gente». Charlotte bajó la mirada y esbozó una sonrisa discreta. «No, no lo eres», Rachel dudó, luego colocó una mano suavemente sobre la de Charlotte en la barra. Su toque era cálido, pero no insistente. Una ofrenda, no una exigencia. Charlotte no se apartó. En cambio, giró la mano lentamente y la sostuvo. Pasó un largo momento de silencio, y luego, en la tenue luz de la barra, entre el tintineo de las copas y el jazz apagado del altavoz de la esquina, se inclinaron al mismo tiempo. El toque fue suave, incierto, un suspiro entre dos personas en lados opuestos de una línea que ninguna quería trazar más. Al separarse, Charlotte susurró: «Esto no debería estar pasando». La respuesta de Rachel fue igual de tranquila, «pero lo es». Invitación llegó un lunes por la mañana, entre un resumen judicial y un recorte de periódico que alguien había deslizado bajo la puerta de la oficina de Charlotte. A primera vista, parecía un evento de networking más, una cena formal organizada por la Alianza Cívica para la Equidad Legal, con etiquetas, discursos y vino carísimo. Pero un detalle le llamó la atención: lista de invitados parcial. Rachel Bennett, periodista de investigación, The Current. Charlotte se quedó mirando el nombre más tiempo del que pretendía. Debería haber declinado. Estos eventos rara vez merecían la pena, pero algo en su pecho le dio un tirón. Sin pensarlo dos veces, le entregó la invitación a su asistente con un gesto de la cabeza. «Iré». La noche del jueves llegó rápidamente. El lugar era un jardín en una azotea del centro, rodeado de luces doradas y paredes acristaladas que brillaban con la brisa del atardecer. Los camareros se movían como sombras, las bandejas de champán y aperitivos se deslizaban entre grupos de vestidos negros y trajes gris oscuro. Charlotte llegó puntual, con una blusa de seda negra metida en un pantalón azul marino de cintura alta, y su blazer impecable y ajustado. Su cabello, como siempre, estaba recogido en un moño bajo. Estaba impecable.
parecía intocable hasta que vio a Rachel. La periodista estaba de pie junto al balcón, con una copa en la mano, y un lápiz labial rojo intenso contrastaba con su blazer oscuro. Llevaba el cabello recogido en la nuca, con mechones que le enmarcaban el rostro en suaves ondas. Se rió de algo que dijo un invitado, cálida y magnética sin esfuerzo. Charlotte sintió un nudo en el estómago. Luego se recompuso y se acercó. Rachel la vio al instante. Bueno, dijo, recorriéndola con la mirada. No esperaba verte aquí. Estás en la lista de invitados. ¿Leíste la lista de invitados? Lo leo todo, respondió Charlotte, aceptando una copa de vino de un camarero que pasaba. Rachel rió entre dientes, sin apartar la mirada de ella. Claro que sí. Estaban lo suficientemente cerca como para sentir la calidez entre ellas, pero no tanto como para llamar la atención. A su alrededor, la multitud bullía con conversaciones educadas sobre legislación y reformas legales, pero ninguna de las dos parecía interesada en nada más allá del espacio que compartían. Rachel dio un sorbo a su bebida. ¿Siempre te ves así de elegante fuera del juzgado? Solo cuando lo severé a alguien que se dé cuenta. Rachel arqueó una ceja. ¿Eso fue coqueteo? Charlotte tomó un sorbo de vino lentamente. No coqueteo. Podrías haberme engañado, murmuró Rachel, bajando la voz. Se quedaron en silencio por un momento, y luego Rachel dijo, más seria esta vez, sobre la otra noche, Charlotte se tensó ligeramente. No voy a fingir que no pasó, dijo Rachel. Pero tampoco espero nada. Somos adultos, personas complicadas. Charlotte no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al horizonte, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Hace mucho que no hago esto, dijo finalmente. Que alguien entre. Que alguien se acerque. Rachel asintió lentamente. Lo entiendo. Y entonces el momento cambió de nuevo. Una atracción más fuerte que la lógica, más persistente que la resistencia. Necesito aire, dijo Charlotte. Rachel la siguió. Se encontraron en una zona más tranquila de la azotea, cerca del rincón más alejado, lejos de los discursos y las risas. Un árbol en maceta los ocultaba de la vista, y el murmullo de la ciudad abajo le daba a su silencio un ritmo suave. Me sigo diciendo que esto es un error, dijo Charlotte, mirando a la noche. ¿Y aún así? Preguntó Rachel. Charlotte se giró, buscándola con la mirada. Y aún así, estoy aquí. Rachel se acercó, acortando la distancia poco a poco. No tienes que demostrarme nada. Ni sobre Landon. Ni sobre tu pasado, ni siquiera sobre cómo te sientes. Odio no tener el control, susurró Charlotte. No necesito que lo seas. Otra pausa, un respiro compartido, y luego volvieron a tocarse, más profundo esta vez, más lento. No la tensión cautelosa de un bar después de hora, sino el choque de dos personas que habían dejado de correr. La mano de Charlotte se movió hacia la cintura de Rachel, y los dedos de Rachel se enredaron en su cabello. Fue deliberado, como memorizar algo con el cuerpo, un mapa dibujado en el calor y la contención. Se separaron, sus frentes tocándose. Esto es lo que estamos haciendo ahora, murmuró Charlotte. Rachel sonrió. Eso parece. Charlotte dejó escapar un suspiro silencioso, entre divertido y rendido. Entonces se oyó una voz desde el otro lado de la azotea. Señorita Avery, están a punto de anunciar al ganador del premio de equidad. Charlotte parpadeó y se apartó un poco. ¿Deberían? Rachel retrocedió un paso, ajustándose la chaqueta. Bien. El deber llama. Caminaron uno al lado del otro hasta la plataforma central, mezclándose una vez más con el mar de profesionales, con las máscaras volviendo a su lugar.
La mañana siguiente, Charlotte estaba sentada en su oficina, mirando la pila de archivos sobre su escritorio. Tenía trabajo que hacer, declaraciones que revisar, llamadas que devolver. Pero sus pensamientos seguían volviendo a la noche anterior. No al roce, ni siquiera a la mano de Rachel en su espalda al regresar a la fiesta, sino al momento en que, por primera vez en años, se sintió vista, y eso la asustó. Iba por la mitad de su segunda taza de café cuando vibró su teléfono. Nuevo mensaje, Rachel Bennett. Sin remordimientos, solo curiosidad. Cena la semana que viene. Charlotte se quedó mirando la pantalla un buen rato. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Escribió, hizo una pausa, borró y volvió a escribir. Charlotte Avery. La cena suena peligrosa. La respuesta de Rachel llegó segundos después, Rachel Bennett. Tú también. Charlotte cerró los ojos brevemente y se permitió una pequeña sonrisa espontánea. No respondió de inmediato, pero tampoco se negó. Sala del tribunal nunca se había sentido tan ruidosa. No eran los manifestantes afuera ni el zumbido de las cámaras desde la última fila. Era algo interno. En la mente de Charlotte, el volumen había ido subiendo durante días. Desde aquella caricia en la azotea, desde la calidez de la mano de Rachel en su espalda, desde la suave confesión de, hace mucho que no hago esto, algo en su equilibrio había cambiado. El silencio que una vez la centró ahora resonaba. Se encontraba frente al estrado discutiendo mociones procesales, pero su voz sonaba distante, distante. Las palabras salieron nítidas y pulidas, pero una parte de ella, una parte silenciosa y testaruda, se preguntaba qué estaría escribiendo Rachel sobre ella hoy. Charlotte no revisó las noticias durante el almuerzo como de costumbre. Tampoco revisó sus mensajes. En cambio, se quedó mirando al hombre sentado a su lado en la mesa de la defensa, el capitán William Landon. Su expresión era inexpresiva, con las manos juntas. Pero sus ojos, algo en sus ojos siempre la inquietaba. Estaban demasiado quietos, demasiado. Los instintos de Charlotte rara vez se equivocaban. Y ahora mismo, estaban gritando, esa misma tarde, sentada en su despacho, con la chaqueta colgada del respaldo de la silla y las mangas arremangadas, revisaba de nuevo las grabaciones. Segmentos de la cámara corporal presentados por la fiscalía, marcas de tiempo garabateadas en los márgenes. Algo fallaba. Las grabaciones proporcionadas no coincidían con los registros internos que había solicitado hacía una semana. Faltaban 2 minutos, cortados nítidamente entre un movimiento repentino y un silencio absoluto. La defensa alegó que se trataba de un fallo técnico. La fiscalía ni siquiera lo había detectado, pero Charlotte sí. Se recostó en la silla, con la mirada fija. ¿Por qué editarían esto?, se preguntó a sí misma. Su intercomunicador vibró. Señorita Avery, Rachel Bennett está en el vestíbulo. Dice que es urgente. Charlotte miró fijamente el auricular. Que suba. Rachel entró unos minutos después, con el pelo alborotado, una carpeta fina bajo el brazo y una mirada ardiente. No deberías estar aquí, dijo Charlotte mientras cerraba la puerta. Rachel levantó la carpeta. Creo que querrás ver esto. Charlotte cruzó la habitación y lo tomó. Abrió la carpeta y encontró varios informes internos escaneados, impresos y marcados con tinta roja, declaraciones, discrepancias, una cronología de eventos que contradecía todo lo que Landon le había contado. Esto no es público, dijo Charlotte en voz baja. No los robé, respondió Rachel. Pero alguien que cree en la justicia quería que lo supiera. Y creo que tú también necesitas saberlo. Charlotte hojeó las páginas. Sus manos se tensaron al ver un pasaje en particular, un memorando de un oficial subalterno que había presentado una denuncia 6 meses antes del tiroteo. Había quedado oculto,
Nunca se mencionó en el descubrimiento de pruebas, nunca se divulgó. ¿Cómo se me escapó esto?, murmuró Charlotte. Rachel se acercó. Porque lo está ocultando y te está usando para que parezca limpio. A Charlotte se le encogió el estómago. Todo en su carrera se había basado en la precisión, la preparación y el control. Y ahora, veía la brecha, una grieta entre lo que sabía y lo que quería saber. Necesito tiempo, dijo, cerrando la carpeta. Rachel no se movió. ¿Qué vas a hacer? Charlotte la miró a los ojos. Lo correcto. Noche, Charlotte estaba sola en su apartamento, con el vino intacto sobre la encimera de la cocina. Su teléfono vibraba con mensajes de colegas. Su bandeja de entrada se llenó de actualizaciones judiciales, pero las ignoró todas. En cambio, volvió a reproducir las grabaciones de la cámara corporal. Fotograma a fotograma, encontró el corte. Y entonces, sin pestañear, cogió su teléfono y llamó a su investigador. Encuentra los 2 minutos que faltan, dijo. Cueste lo que cueste, no durmió. Por la mañana, el sol salió tras unas nubes grises, y Charlotte ya había tomado su decisión. Entró en su oficina, llamó a su asistente y dictó una notificación formal de retirada. No podía seguir éticamente en un caso si su cliente ocultaba pruebas, y ahora estaba casi segura de que así era. Su bufete no se tomó bien la noticia. Vas a hundir tu credibilidad, espetó su socio gerente. No te alejas de un caso como este a menos que estés seguro. Y aún así, no lo haces público. No voy a hacer nada público, dijo Charlotte. Estoy tomando una decisión, y es definitiva. Hubo gritos, tensión, la amenaza de consecuencias. Pero Charlotte se mantuvo firme. Salió de la reunión sin decir palabra y cerró la puerta de su oficina tras ella. Y luego se sentó en su escritorio. Por primera vez en años, sintió algo inesperado. Alivio. Rachel lo descubrió horas después cuando un taquígrafo judicial le envió un mensaje. Al principio no lo creyó. ¿Charlotte Avery se retiraba voluntariamente del caso? Pero la historia se confirmó, y pronto se difundió por todas partes. Demoledora. La abogada defensora Charlotte Avery se retira del caso Landon. Los artículos eran incesantes. La especulación crecía. Algunos la llamaban cobarde, otros traidora, pero algunos, unos pocos, lo llamaban valentía. Rachel ya estaba redactando su siguiente artículo cuando vibró su teléfono. Charlotte Avery, dijiste que querías honestidad. Consulta la presentación judicial de mañana. Rachel se quedó mirando el mensaje. Luego sonrió. Esa noche, su artículo se publicó, la línea que no cruzaría. ¿Por qué Charlotte Avery se retiró? No citó a Charlotte directamente. No lo necesitaba. En cambio, pintó la imagen de una mujer conocida por su moderación, por su gélida precisión, tomando una decisión que le costaría profesionalmente, pero que preservaría su integridad. Y al final, una sola línea. A veces lo más valiente que una persona puede hacer no es luchar por otra, sino dejar de luchar por alguien que ya no lo merece. Publicó. Luego se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza, y esperó. Charlotte leyó el artículo poco después de medianoche. Sola en su sala, todavía con su ropa de trabajo, hojeó lentamente cada párrafo. Esperaba una crítica, una revelación, un ataque sutil disfrazado de elogio. Pero eso no era lo que Rachel había escrito. Era comprensivo, honesto, justo. Sintió una opresión en el pecho de una forma a la que no estaba acostumbrada. No dolor, no exactamente. Reconocimiento. Su teléfono vibró de nuevo. Rachel Bennett, sin tergiversaciones, solo la verdad,
como querías. Charlotte escribió su respuesta, hizo una pausa y la borró. En cambio, llamó. Rachel contestó al segundo timbre. Fuiste amable, dijo Charlotte. Fui precisa, respondió Rachel. El silencio se instaló de nuevo. No es pesado, no es incómodo. ¿Estás bien?, preguntó Rachel. Charlotte dudó, luego dijo en voz baja. Todavía no, pero lo estaré. Lo creo. Un suspiro. ¿Quieres compañía?, añadió Rachel. Charlotte no dijo que sí, pero tampoco que no. Charlotte no había salido de la oficina en más de 12 horas. La lluvia afuera pintaba vetas en los ventanales, un ritmo apagado que coincidía con el remolino en su pecho. Su escritorio estaba desparramado, una rareza, con carpetas medio cerradas, bolígrafos sin tapa y una taza de té que se había enfriado hacía tiempo. Frente a ella, un fotograma de video pausado brillaba en su pantalla, el segmento recuperado de la grabación de la cámara corporal perdida del capitán Landon. Había llegado a las 2:17 de la mañana mediante un archivo cifrado de su investigador privado. Sin comentarios, solo el clip. No había respirado bien desde entonces. La grabación fue corta, solo 92 segundos, pero lo cambió todo. Reveló lo que Landon había omitido, un intercambio de palabras con un transeúnte, una orden ignorada, un disparo que nunca se mencionó en su declaración. La expresión de su rostro en ese momento, ni miedo ni confusión, sino indiferencia, fue lo que más golpeó a Charlotte. La sintió asentarse en su pecho como una piedra. No solo porque su cliente había mentido, sino porque casi había estado frente a un jurado y lo había ayudado a salirse con la suya. A las 7 de la mañana, Charlotte se apartó de su escritorio y se acercó a la ventana con los brazos cruzados. Abajo, la ciudad se movía lentamente en la mañana gris, los paraguas florecían como flores marchitas. Normalmente encontraba consuelo en la previsibilidad de todo, el ritmo rítmico de la justicia, la discusión y el orden. Pero hoy no. Hoy, todo se sentía más pesado. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Se giró, esperando a su asistente, pero en su lugar era Rachel. Estaba de pie en la puerta con el cabello húmedo y una mirada cautelosa, sosteniendo 2 tazas de café. Charlotte la miró sorprendida. ¿Cómo entraste? Rachel entró y cerró la puerta tras ella. Le caigo bien a tu asistente. Además, traje sobornos. Charlotte intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Rachel dejó los cafés en el borde del escritorio y se sentó con cuidado. Pensé que no habías dormido. No. Rachel miró a su alrededor. Te estás desmoronando un poco. Charlotte dejó caer los hombros. Lo sé. El silencio se prolongó. Entonces Rachel preguntó con suavidad, ¿viste la grabación? Charlotte asintió. Y fue peor de lo que pensaba. Rachel no insistió. Esperó, con las manos alrededor de su taza y la mirada fija. Charlotte retrocedió tras su escritorio, pero no se sentó. Se apoyó en el borde, agarrando la madera con una mano como un ancla. He construido mi carrera creyendo que el proceso importa más que los sentimientos, dijo. Esa verdad es una función del procedimiento, no de la emoción. Y sin embargo, repitió Rachel en voz baja. Charlotte exhaló. Me usó. Iba a llevarlo al estrado y dejar que hablara sobre el deber y la moderación, mientras ocultaba que actuaba como un hombre sin nada que perder. Rachel se levantó y se acercó, lentamente, hasta que estuvieron cara a cara. No lo sabías, dijo. Pero yo debería haberlo sabido. Tenía las herramientas. Tenía el instinto. Ignoré a ambos porque estaba cansada de ser la mujer que siempre dice que no. Rachel la miró en voz baja. No te equivocaste al querer algo diferente.
Solo te equivocaste al no saber dónde buscarlo. Sus miradas se cruzaron, un espacio frágil y privado entre ellas. A Charlotte se le quebró la voz cuando preguntó, ¿crees que es demasiado tarde para arreglarlo? Rachel negó con la cabeza. No, creo que ya empezaste. Charlotte parpadeó para contener la emoción que amenazaba con surgir y cogió uno de los cafés. Siempre te presentas así. Rachel sonrió. Solo para mujeres difíciles en oficinas de gran altura. Eso provocó una risa sincera. Suave, agradecida. Se sentaron juntas en el sofá, con el café calentándose las manos, sin decir gran cosa. El tipo de silencio que no exigía explicaciones. Charlotte apoyó la cabeza ligeramente en el cojín del respaldo y Rachel se inclinó lo justo para que sus hombros se tocaran. Se sentía bien. Horas después, Charlotte se reunió con un asesor de ética legal. Presentó las grabaciones, detalló su proceso de descubrimiento de pruebas y documentó su cronograma de retirada. El asesor, un hombre mesurado con décadas de experiencia, revisó sus acciones y la tranquilizó en voz baja. Hiciste lo difícil, dijo. La mayoría de los abogados no lo habrían hecho. Pero debería haberlo notado antes. Asintió. Incluso los mejores son sorprendidos. Es lo que haces después lo que define tu reputación. Charlotte salió de esa reunión con una opresión aún en el pecho, pero ya sin vergüenza, responsabilidad ni claridad. Esa noche, cuando el sol finalmente atravesó las nubes, Charlotte se encontró con Rachel en un pequeño bistró escondido en un tranquilo rincón del lado oeste. Sin periodistas, sin charlas judiciales, solo dos mujeres en una mesita junto a la ventana, dejando que el mundo se encogiera un rato. Charlotte llevaba vaqueros y un abrigo oscuro, una rara ruptura con su armadura habitual. Rachel se había dejado los rizos sueltos, las luces de la ciudad se reflejaban en ellos. No sé quién soy sin el trabajo, dijo Charlotte después del aperitivo. Rachel ladeó la cabeza. Quizás esa sea la parte que vale la pena averiguar. ¿Y si no me gusta lo que encuentro? Entonces lo reescribes. Charlotte sonrió levemente. Lo haces parecer simple. No lo es, pero no lo harás sola. Charlotte extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos rozando los de Rachel, lentos, vacilantes, cálidos. Esta vez, Rachel le tomó la mano con fuerza y no la soltó. Más tarde, caminaron juntas por una calle estrecha, el aire suave y fresco, el mundo a su alrededor ahora más tranquilo. Todavía no sé qué pasará después, dijo Charlotte. Rachel se detuvo y la miró. No tienes que hacerlo. Solo tienes que dejar de fingir que no puedes querer cosas. Charlotte se volvió hacia ella, escrutándola con la mirada. Quiero esto, dijo en voz baja. Rachel se acercó. Yo también. Charlotte la tocó entonces, no por miedo, incertidumbre o calor, sino con algo más suave, seguro, como girarse hacia el sol después de un largo invierno. Cuando se separaron, Rachel apoyó la frente en la de Charlotte. ¿Ya no te escondes?, preguntó. Charlotte negó con la cabeza. Ya no finges. Se quedaron allí un momento más, respirando, y luego siguieron caminando, no alejándose de nada, sino hacia algo completamente nuevo. La reunión se convocó con menos de 24 horas de antelación. Charlotte estaba sentada a la larga mesa de caoba en la sala de conferencias de Avery Leinstein LLP, flanqueada por su socio gerente, dos asociados senior y el asesor general de la firma. El ambiente era más frío de lo habitual a pesar de la luz del sol que se filtraba por las ventanas de cristal esmerilado. No le habían ofrecido café. Su decisión de retirarse del caso Landon, comenzó Leonard Leinstein con su característica voz grave, ha generado una controversia para la que no estábamos preparados. Charlotte se irguió, con las manos cruzadas sobre el regazo. Era lo ético.
me ocultó pruebas clave. Lo cual nunca se demostró en un tribunal, espetó Margot King, jefa de litigios del bufete. Tomó esa decisión basándose en materiales que nunca se presentaron oficialmente. De una periodista, nada menos. Charlotte no se inmutó. Que tenía documentación que lo corroboraba, y tenía razón. Leonard se inclinó hacia adelante. Eso no cambia la imagen. Este bufete representaba a un cliente de alto perfil, y usted lo abandonó en medio de un escándalo mediático. Me alejé porque no voy a permitir que mi nombre defienda a alguien que ya no creo que lo merezca. Margot negó con la cabeza. Actúas como si se tratara de principios, pero parece personal, emocional. Tienes una relación con ella, ¿verdad? Las palabras fueron como una bofetada, pero Charlotte no pestañeó. Lo que hago en mi vida personal no es asunto de este bufete. Excepto cuando compromete tu juicio, respondió Margot con frialdad. Silencio. Entonces Leonard suspiró, exasperado. Charlotte, esto no es un ultimátum. Todavía no. Pero hay murmullos. Los clientes están nerviosos. Nos están vigilando. Charlotte se levantó lentamente. Que observen. Miró a su alrededor, con voz firme pero controlada. He trabajado 15 años en esta oficina. He defendido a culpables e inocentes. He mantenido estándares que la mayoría de la gente solo conoce. Si alejarme de un hombre que creo que abusó de su poder me cuesta mi reputación aquí, entonces quizás no valía la pena protegerla, para empezar. Nadie habló. Recogió su carpeta, su abrigo y se dio la vuelta sin decir nada más. Al salir de la sala de conferencias, sintió que el último hilo se rompía. Ya no formaba parte de ellos, y tal vez nunca lo había sido. Esa noche, Charlotte se encontró caminando por el sendero del río Hudson, dejando atrás los tacones hacía tiempo por las zapatillas deportivas. El viento le atravesaba el abrigo, pero no le importaba. Su cuerpo necesitaba movimiento. Su mente necesitaba espacio. No llamó a nadie, no contestó mensajes, pero pensó en Rachel. En ese toque en la azotea, en cómo la había apoyado sin pedirle nada, en la verdad que le había traído, incluso cuando dolía. Rachel estaba sentada en el suelo de su apartamento, rodeada de borradores y alertas de noticias, intentando terminar su siguiente texto, La forma de la integridad. Iba por la mitad de un párrafo sobre la decisión de Charlotte cuando vibró su teléfono. Charlotte Avery, dejé la empresa. Rachel parpadeó y luego respondió. Rachel Bennett, ¿por ellos o por ti? La respuesta llegó más lenta esta vez. Charlotte Avery, por ambas cosas. Y luego un segundo mensaje. ¿Estás en casa? Una hora después, Rachel abrió la puerta y encontró a Charlotte de pie en el pasillo, con el abrigo húmedo por la niebla, una bolsa de papel marrón en una mano y el cansancio reflejado en el rostro. Traje la cena, dijo Charlotte simplemente. Rachel se hizo a un lado sin decir palabra. Comieron con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, rodeadas de cuadernos y hojas impresas a medio terminar. Los contenedores de comida permanecieron entre ellas, intactos durante un largo rato mientras Charlotte por fin se permitía respirar. Tenías razón, dijo Charlotte al cabo de un rato. Rachel levantó la vista. ¿Sobre qué? ¿Sobre él? ¿Sobre la empresa? Sobre mí. La expresión de Rachel se suavizó. No me debías eso. Lo sé, pero necesitaba decirlo de todos modos. Sé. Quedaron en silencio un momento, de esos que se sentían como si una historia compartida se escribiera en tiempo real. No se me da bien esto, admitió Charlotte. Rachel sonrió suavemente. Cenar en el suelo, dejar que alguien se quede. Rachel se inclinó hacia adelante, apoyando una mano ligeramente sobre la de Charlotte.
Entonces no me eches de aquí. Charlotte la miró fijamente y luego, lenta y cuidadosamente, llevó la otra mano a la mejilla de Rachel, recorriendo con los dedos el borde de su mandíbula. ¿Crees que la gente puede empezar de cero?, preguntó con voz apenas audible. Rachel asintió. Creo que la gente como nosotros no puede empezar de cero. Podemos seguir adelante, solo que mejor. Y dicho esto, Charlotte se inclinó. El contacto esta vez fue pausado, firme. Una promesa tácita, pero profundamente sentida. No por anhelo ni miedo, sino por decisión propia. Cuando se separaron, Rachel susurró, ¿y ahora qué? Charlotte sonrió suavemente. Ahora averiguaremos qué se supone que debo hacer con el resto de mi vida. Rachel ladeó la cabeza. ¿Y dónde encajo yo en eso? La mirada de Charlotte se cruzó con la de ella. Justo a mi lado. A la mañana siguiente, Rachel publicó su artículo. No era una crítica ni una revelación, sino un perfil de valentía silenciosa. No escribió solo sobre la decisión judicial, sino sobre la mujer detrás de ella. La complejidad, el riesgo, la honestidad, todo se volvió popular en cuestión de una hora. Por una vez, Charlotte no revisó los comentarios. No le hacía falta. En cambio, se sentó en el balcón de Rachel, con un café en la mano y la luz del sol en la cara, y sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía que por fin estaba en su mejor momento. Los días transcurrían con una extraña quietud. Tras dejar el bufete, Charlotte esperaba caos, llamadas telefónicas, preguntas de la prensa, clientes enfadados, pero en cambio solo había silencio. Su nombre fue desapareciendo poco a poco de los titulares. Su bandeja de entrada se ralentizaba. Incluso el bufete, en un intento de salvar las apariencias, emitió un comunicado vago que hizo parecer su marcha una reestructuración interna. El artículo de Rachel había ayudado. Era comedido y respetuoso, y presentaba a Charlotte no como una estrella caída, sino como alguien que había rediseñado su propio camino. Aún así, Charlotte no podía librarse de la sensación de estar a la deriva. Su identidad siempre había estado estrechamente ligada a plazos, tribunales y restricciones estratégicas. Sin el calendario de juicios en torno al cual girar, se sentía desorientada. Llenaba sus días de paseos, de lectura, de silencio. Pero Rachel nunca se alejaba de sus pensamientos. Al otro lado de la ciudad, Rachel volvió a su ritmo habitual, publicando artículos más cortos, entrevistando a expertos y manteniendo un perfil bajo. No presionó. No persiguió a Charlotte en busca de respuestas o declaraciones. Esperó, pero sintió la distancia. Su última noche juntas había sido sincera y cálida, una ternura compartida que perduró mucho después de que Charlotte se marchara con la luz del amanecer. Desde entonces, los mensajes habían disminuido. Las llamadas habían cesado. Rachel se dijo a sí misma que no debía darle demasiadas vueltas, pero siempre lo hacía. Era jueves cuando se cruzaron de nuevo, por pura casualidad. Rachel había pasado por Reed & Sons, una vieja librería situada entre una lavandería y una panadería cerrada. No tenía intención de quedarse mucho tiempo, solo de coger un poemario que le había estado interesando. Pero al doblar una esquina al fondo, cerca de la sección de derecho, vio una figura familiar, sola, leyendo la contraportada de una biografía de tapa dura, Charlotte. Se veía diferente, más suave, de alguna manera, menos blindada. Llevaba el abrigo ligeramente arrugado y el pelo suelto sobre los hombros. Al principio no vio a Rachel. Se quedó paralizada un momento y luego dio un paso adelante. No sabía que leías algo que no tuviera notas a pie de página, dijo con voz suave pero tranquila. Charlotte se giró, sorprendida, y luego dejó escapar un suspiro que casi sonó a alivio. Necesitaba algo más ligero, respondió, levantando el libro. Resulta que no recuerdo cómo leer por placer. Rachel sonrió, acortando la distancia entre ellas.
Es como andar en bicicleta. Una vez que dejas de juzgar los pedales, se vuelve más fácil. Charlotte rió suavemente. Echaba de menos tus metáforas. Y te he echado de menos. Rachel dudó. Bueno, a ti. Una pausa. La expresión de Charlotte cambió y su mirada se suavizó. Me he estado escondiendo, admitió. Me di cuenta de. Pensé que me sentiría más completo después de alejarme, pero siento que estoy aprendiendo a ser una persona nuevamente. Rachel la miró de verdad. Quizás ser una persona sea lo importante. Charlotte le sostuvo la mirada. No estaba segura de que quisieras verme. Tenía la esperanza de que así fuera. Se quedaron en el silencio de la librería, rodeadas de páginas olvidadas, polvo y una intimidad que sentían completamente suya. Rachel extendió la mano con suavidad, rozando con los dedos la manga de Charlotte. ¿Quieres tomar el aire? Charlotte asintió. Caminaron en silencio unas cuantas cuadras, mientras el sol del atardecer proyectaba un suave dorado sobre el pavimento. No había plan, ni destino, solo movimiento, solo ellos. Finalmente, se encontraron en un pequeño jardín público, entre edificios, bancos, yedra y una fuente que ya no funcionaba. Se sentaron uno al lado del otro, con los hombros casi tocándose. Charlotte habló primero. Cuando dejé la empresa, pensé que estaba actuando con valentía, y quizá lo estaba haciendo, pero no esperaba el silencio posterior. Es más ruidoso de lo que esperaba. Rachel escuchó en silencio. Antes sabía que se esperaba de mí cada día, continuó Charlotte. Ahora me despierto y tengo que decidir quién soy, y no tengo un plan para eso. Rachel se volvió hacia ella. No necesitas un mapa. Solo necesitas una dirección. Charlotte suspiró lentamente. ¿Y si quiero ir hacia ti? Rachel se quedó congelada. Charlotte le tomó la mano, con dedos cálidos y seguros. Me diste espacio, tiempo. No me presionaste, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de persona que eres. Rachel parpadeó ante la repentina oleada de emoción. No estaba segura de oírte decir eso alguna vez. No estaba seguro de si alguna vez me permitiría decirlo. Se sentaron así, con las manos juntas y el corazón lleno, mientras la ciudad se movía a su alrededor. No soy la misma mujer que era cuando nos conocimos, dijo Charlotte. Lo sé, pero me gustaría ver en quién me convierto contigo. Rachel se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Charlotte. Entonces quédate. Charlotte se tocó el pelo. No pensaba irme otra vez. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Rachel, cocinaron juntas. O mejor dicho, Rachel cocinaba, y Charlotte procuraba no quemar nada. La cocina se llenó de risas, música y algún que otro intento torpe de picar hierbas. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron en el suelo con 2 tazones de pasta y una botella de vino entre ellas. Era sencillo. Era cálido. Era real. Después de cenar, Charlotte volvió a tomar la mano de Rachel, entrelazando sus dedos. «Sabes», dijo. «Por primera vez en años, no estoy mirando por encima del hombro». Rachel sonrió. «Es porque por fin estás avanzando». Su toque era lento. Sin prisa, sin vacilación. Solo verdad. Nueva dirección. La azotea no había cambiado. La misma barandilla metálica con la pintura desconchada. Los mismos ventiladores oxidados zumbando silenciosamente cerca del borde. La única diferencia ahora era el aire. Más suave, más cálido, y la forma en que Charlotte permanecía de pie, con las manos apoyadas en la barandilla, viendo cómo el sol se ponía bajo el horizonte de la ciudad. Este lugar había sido un refugio secreto, un espacio tranquilo donde podía ordenar sus pensamientos entre sesiones judiciales o reuniones de personal.
Ahora era algo completamente distinto. Era donde le había pedido a Rachel que se reuniera con ella. Sin artículos, sin expectativas, solo ellas. Rachel llegó unos minutos tarde, sin aliento desde las escaleras, con los rizos recogidos en un moño suelto y la chaqueta doblada sobre un brazo. No recuerdo cuántos pisos eran, dijo sonriendo. Charlotte se giró hacia ella y, por un instante, el peso que sentía en el pecho desde que dejó la empresa se alivió. Siempre odiaste esta escalera, respondió Charlotte. No lo odié. Odié estar detrás de ti mientras lo escalabas como una mujer con algo que demostrar. Charlotte sonrió con suficiencia. Tenía algo que demostrar. Punto. ¿Y ahora? Preguntó Rachel suavemente, acercándose. Charlotte la miró. Ahora solo quiero estar quieta. Permanecieron uno junto al otro al borde de la azotea, observando cómo el sol se fundía en el horizonte, proyectando suaves tonos rosa y ámbar sobre la silueta de la ciudad. Los sonidos de abajo se desvanecieron, bocinazos, pasos, sirenas, hasta que solo quedó viento, aliento y presencia. He estado pensando mucho, dijo Charlotte después de un rato. ¿En quién soy? ¿En qué quiero? Rachel no interrumpió. Durante mucho tiempo vivía a la defensiva, en una estructura. Todo en mi vida tenía reglas, límites, razones. Y ahora esas razones se han ido. No, dijo Rachel en voz baja. Pero son diferentes. Son más silenciosos, más suaves. Charlotte se giró para mirarla de frente. Me ayudaste a verlo sin pedírtelo. Rachel bajó la mirada, ruborizada. Solo quería que fueras sincera contigo misma. Punto. Quería hacerlo, dijo Charlotte. Pero no sabía cómo. Una pausa. Entonces Rachel preguntó, ¿y qué encontraste? Charlotte se acercó, rozando la mano de Rachel. Descubrí que quiero algo más que control, más que tener razón. Quiero conexión. Quiero a alguien con quien caminar a casa. Quiero mañanas que no empiecen con trámites judiciales y noches que no terminen en silencio. Sostuvo la mirada de Rachel sin pestañear. Te deseo a ti. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta, pero sonrió. No la sonrisa burlona de las entrevistas, ni la sonrisa curiosa que usaba para desafiar a la autoridad, sino una sonrisa llena de crudeza y sinceridad. Estoy aquí, dijo ella. Charlotte tomó su mano y la apretó con fuerza. ¿De verdad vamos a hacer esto? Ya lo somos. Su contacto fue como una decisión, no impulsiva ni apresurada. Fue una respuesta firme e intencionada, la culminación de cada mirada tardía, de cada largo silencio, de cada vez que habían elegido la presencia sobre el miedo. Rachel rodeó la cintura de Charlotte con sus brazos mientras Charlotte la atraía hacia sí, rozándose los labios una y otra vez con una suavidad que contradecía el peso de todo lo que habían soportado. Cuando se separaron, el cielo sobre ellas era de un violeta oscuro. Pensé que tenía que estar sola para tener el control, susurró Charlotte. Rachel se tocó la cara, rozando la mejilla con el pulgar. No tienes que ser nada más que tú misma. Charlotte cerró los ojos y por primera vez en años, lo creyó. Más tarde, se sentaron en la azotea, con las piernas estiradas y una bolsa de papel con comida para llevar entre ellos. No era glamuroso, pero era suyo. ¿Lo extrañas?, preguntó Rachel. El tribunal, la estructura. Y Charlotte reflexionó sobre la pregunta. Echo de menos saber exactamente dónde encajo, pero no echo de menos tener que demostrarlo cada día. Rachel asintió. Sigues siendo esa persona. Solo que ya no eres propiedad del sistema. Charlotte sonrió con suficiencia. Eso suena peligrosamente a optimismo. Punto. No te acostumbres. Sigo siendo reportera. No creo en los finales perfectos. Charlotte se volvió hacia ella. ¿En qué crees? Los ganados. Cayeron en un silencio tranquilo mientras las luces de la ciudad cobraban vida debajo de ellos. Estoy pensando en empezar algo, dijo Charlotte. No un bufete, sino algo diferente.
Un programa de extensión legal para mujeres en comunidades marginadas. Representación real, sin política ni trajes. Rachel se iluminó. Es increíble. Eres tan típico de ti. Necesitaría a alguien que me ayudara a contar las historias, añadió Charlotte. Rachel la miró. ¿Te refieres a mí? Charlotte se encogió de hombros con indiferencia. Si estás disponible. Rachel se rió. Creo que acabo de despejar mi agenda. Se apoyaron el uno en el otro, con los hombros tocándose, y el calor irradiaba del contacto de sus cuerpos. Y mientras el último rayo de sol desaparecía tras los edificios, Charlotte susurró, quiero construir una vida que se sienta así. Lenta, honesta, elegida. Rachel asintió con voz suave. Bueno, vamos a construirlo. Charlotte la tocó de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque finalmente podía. Nuevo tipo de despacho de abogados. La oficina era pequeña, una suite de una sola habitación encima de una biblioteca comunitaria. En Brooklyn. Pero olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando los muebles nuevos que Charlotte y Rachel habían traído consigo, un escritorio de segunda mano, 2 sillas desiguales y una estantería llena de guías legales, cuadernos y ejemplares desgastados de The Elements of Style. No era elegante. No era potente, pero era suya. Charlotte estaba de pie en el centro de la habitación, con las mangas arremangadas hasta los codos, sosteniendo una maceta con manos inseguras. Rachel la observaba desde la puerta, sonriendo. Parece que estás intentando interrogar al ficus, bromeó. Charlotte arqueó una ceja. Primero me está juzgando. Rachel dio un paso al frente, le quitó la planta y la colocó cuidadosamente cerca de la ventana. Listo, estás oficialmente un paso más cerca de convertirte en una defensora comunitaria accesible. Charlotte se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados, recorriendo la habitación con la mirada. Está todo tranquilo. Lo dices como si fuera algo malo. Todavía me estoy adaptando. Rachel asintió. Lo sé. Se unió a ella, deslizándose al borde del escritorio, dejando que sus rodillas se tocaran. Antes vivías a toda velocidad. Citas en el juzgado, llamadas de clientes, plazos. Ahora estás aprendiendo a respirar de nuevo. Charlotte la miró. ¿Y tú? Rachel sonrió con suficiencia. Nunca he respirado bien, pero estoy aprendiendo. Sus dedos se encontraron con naturalidad. Se sentaron en silencio un rato, observando el tráfico matutino bajo la ventana. Los sonidos eran diferentes allí. Más suaves, más lentos, un perro ladrando, un niño riendo, alguien tocando jazz desde un tercer piso cercano. No era el mundo en el que Charlotte había construido su carrera. Pero era el mundo que quería ayudar a construir ahora. El lanzamiento del proyecto Justice Lawns fue discreto por diseño. Sin comunicados de prensa, sin publicidad en la página web, solo el boca a boca, folletos impresos en lavanderías y cafeterías locales. Y la última columna de Rachel, titulada Un nuevo tipo de bufete de abogados, no mencionaba ni una sola vez el nombre de Charlotte, solo su misión, asesoría legal gratuita, educación y representación para mujeres y niñas que habían sido ignoradas por el sistema durante demasiado tiempo. El artículo se viralizó en 3 días. Al final de la semana, la bandeja de entrada estaba llena. Sus primeros clientes llegaron con reticencias. Mujeres jóvenes con órdenes de desalojo, madres solteras enfrascadas en trámites de custodia, adolescentes lidiando con cambios de identidad legal sin apoyo familiar. Charlotte los escuchaba uno por uno, tomando notas a mano, con voz serena y una actitud abierta. Rachel se sentaba en un rincón durante la mayoría de las sesiones, documentando historias, organizando seguimientos y ofreciendo consuelo en silencio cuando era necesario.
También se acostumbró a contactar a los clientes y a Charlotte después de cada visita. «Te olvidas de beber agua», señaló Rachel una tarde, colocando una botella a su lado. «Lo olvido porque estoy concentrado». «Lo olvidas porque eres terca». Charlotte levantó la vista. «¿Te encanta?» Rachel se inclinó y le tocó la mejilla. «De verdad que sí». Un sábado tranquilo, semanas después de la inauguración del proyecto, se encontraron caminando por un parque con 2 vasos de limonada y sin rumbo. El cielo era azul pálido, salpicado de nubes blancas, y el aire estaba cargado de primavera. Charlotte llevaba vaqueros y una blusa blanca, con el pelo suelto y ligeramente rizado en las puntas. Rachel llevaba una bandolera cruzada al hombro, con su libreta asomando por el bolsillo delantero. «¿Has notado algo?», preguntó Charlotte mientras pasaban junto a una fuente. Rachel ladeó la cabeza. «¿Que las palomas de aquí son inusualmente agresivas?» «No», rió Charlotte. «Que esto se sienta fácil ahora». «Nosotras», Rachel sonrió. «Es porque dejamos de luchar. No recuerdo la última vez que me sentí así». Como si no estuviera esperando a que cayera el otro zapato, Rachel extendió la mano, entrelazando los dedos. «No hay zapato. Solo estamos nosotras». Charlotte se detuvo y se giró para mirarla. El ruido del parque se desvaneció a su alrededor, la risa de los niños, la brisa que susurraba en los árboles. Y solo pudo ver el rostro de Rachel. «No sé qué hice para merecer esto», susurró. «No se gana a la gente», respondió Rachel. «Se elige». Charlotte sonrió, con los ojos irritados. «Entonces te elijo a ti». «Bien», dijo Rachel en voz baja. «Porque ya te elegí». Se tocaron allí, a plena luz del día, frente a una fuente y una docena de desconocidos, sin vergüenza ni vacilación. No fue dramático. No tenía por qué serlo. Fue real. Esa noche, se sentaron en la escalera de incendios del apartamento de Rachel, con las piernas colgando y una manta sobre los hombros. La ciudad se extendía ante ellos, con luces parpadeantes, sirenas distantes, el zumbido de la vida constante y reconfortante. Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Charlotte. «¿A veces extrañas tu antigua vida?», preguntó. Charlotte pensó un momento. «No, extraño la claridad, pero no el precio». Rachel levantó la vista. «¿Y esto? ¿Qué es esto?». Charlotte se apartó un mechón de pelo de la cara. «Esta es la vida que construí desde la verdad». Rachel sonrió. «Parece un argumento de cierre». Charlotte se tocó la sien. «Que conste en acta». Rachel se volvió hacia ella, divertida. «Oh, no. ¿De verdad vas a hacerlo?». Charlotte sonrió. «Que conste en acta que yo, Charlotte Avery, me comprometo formalmente a lo siguiente: un apartamento lleno de libros, un sofá demasiado pequeño y un periodista que no deja de robarme las sudaderas». Rachel se rió. Aceptó. Y en ese momento de silencio, sin mazo, sin juramento, sin tribunal, hicieron una promesa diferente. Un nuevo tipo de compromiso basado no en el miedo, sino en la decisión.